Hola a todos, bienvenidos a otra lección en video de PrepMed. En este video vamos a hablar de radiología ortopédica y en concreto de las fracturas homónimas y fracturas profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que son aquellas fracturas que se definen por el nombre de la persona en las que la descubrió o porque son frecuentes en un grupo de trabajadores. Así que vamos a comenzar, que este tema es sumamente recurrente en la competencia. Por consiguiente, dividiremos la discusión de forma anatómica y el primer distrito que enfrentamos es el miembro superior. La fractura de Bankart se refiere al daño en el labrum glenoideo, o sea, en la cavidad glenoidea, en la cara anteroinferior, y está asociado con daño en la cápsula y los ligamentos glenumerales. Se produce porque se produce una luxación anterior del hombro durante un movimiento de rotación externa y abducción. La cabeza humeral se comprime contra la cavidad glenoidea en este caso, y esto causa dos consecuencias. La primera consecuencia es que hay un desprendimiento de la cavidad glenoidea con una extensión hacia arriba o hacia atrás. A esto se le llama Bankart blando, y esto es demostrable solo en resonancia magnética. Y el Bony Bankart, que es el que vemos en la radiografía, apreciamos el desprendimiento de un fragmento óseo de la cavidad glenoidea, como vemos aquí. Entonces, cuando tenemos una depresión en la cabeza del húmero en su porción posterosuperior-lateral, esta es la lesión de Hill-Sachs, y estas dos entidades están asociadas en más de la mitad de los casos. Fractura de Holsten-Lewis. Es una fractura del tercio distal del húmero que resulta en un atrapamiento del nervio radial, en el posible 22% de los casos, y es generada por un trauma cerrado generalmente. Fractura o dislocación de Montegia. La energía de la fractura cubital se transmite a lo largo de la membrana interósea que conduce a la ruptura del cuadrante proximal y los ligamentos anulares también. Esto hace que se interrumpa la articulación radiocubital proximal. En las dos proyecciones, tanto en la AP y en la LL, que vemos en la imagen de rojo y azul, debes reconocer la línea que va desde el centro de la cabeza radial, que es la que está en azul, para cruzar el cuello del húmero, que está marcado en rojo. Si la línea que parte del radio no cruza el húmero, se puede diagnosticar en este caso la luxación de Montegia. Las fracturas de Montegia representan aproximadamente el 1 al 2% de todas las fracturas de antebrazo, y se utiliza una clasificación para las mismas, que es la clasificación de Vado. Tipo 1, en la clasificación de Vado, es clásico. Hay una dislocación anterior de la cabeza radial. Tipo 2, luxación posterior de la cabeza radial. Tipo 3, luxación lateral o anterolateral de la cabeza radial. Tipo 4, luxación anterior de la cabeza radial, y se le añade una fractura del tercer proximal entre radio y el cúbito. Fractura o luxación de Galeazzi. Es una fractura de la parte distal del radio que está asociada a luxación de la articulación radiocubital distal. Este es causado por un traumatismo directo con codo en extensión y antebrazo en sobrepronación. Este diagnóstico se sospecha si existe una fractura del radio distal con un ensanchamiento de la articulación radiocubital distal. Este ensanchamiento tiene que ser mayor a 5 milímetros en proyección AP, o una subluxación volar o dorsal de la articulación en proyección lateral. Cuando tenemos entonces esta fractura inestable, en el 55% de los casos, ocurre al menos 7.5 centímetros de la superficie articular. Si está más lejos, entonces registra una inestabilidad en el 6% de los casos. Fractura de manganelo es una fractura transversal aislada del cúbito en el tercio medio de la diáfisis. Es una fractura que es causada cuando nos defendemos, como vieron ahí con el policía. Fractura o luxación de heces Lopresti. Es una fractura de cabeza radial más una dislocación de la articulación radiocubital distal
más una rotura de la membrana interósea. Es causa del 1 a 4% de las fracturas en adultos, 20% de las fracturas de codo. Y es por traumatismo directo con codo en extensión y antebrazo en sobrepronación. En un 30% de los casos está también asociada a lesiones de las estructuras ligamentosas, en particular del ligamento colateral, especialmente el lateral también, visible solo con resonancia magnética en estos casos. O también está relacionada con fracturas a nivel de las otras estructuras del codo o escafoides. A nivel de radio distal tenemos la fractura de Coles y de Smith, que son fracturas extraarticulares del radio distal que tienen diferentes mecanismos y se distinguen entre sí con la proyección lateral. Coles, en este caso, tiene un traumatismo con codo en extensión del antebrazo y sobrepronación. Y la de Smith tiene un traumatismo con muñeca flexionada. Como pueden ver en las imágenes aquí, fractura de Coles y de Smith. También tenemos la fractura de Barton, que es una fractura intraarticular de radio distal y tiene el mismo mecanismo que las anteriores. Normalmente la de Coles es la de Barton y la de Smith es la de Barton inversa, ya que tiene una luxación ventral. Así que hablamos en este caso la de Smith, Barton inversa. Fractura de Gerard Machar. En esta radiografía observamos primero una fractura del extremo distal del radio, con una luxación posterior del mismo y también una fractura de estiloides cubital. Estos tres denominan una fractura de Gerard Machar, que no es nada más y nada menos que una fractura de Coles con una fractura del estiloides cubital. Entonces esta se divide en simple y en compuesta. La simple tiene una fractura del segmento medial posterior y la compleja tiene fracturas en la articulación en forma de T. Fractura del chofer. Esto es una fractura intraarticular de la apófisis estiloides del radio, incluido el fragmento de la fractura, que puede ser de varios tamaños. Esta también es conocida como la fractura de Huntington. Y bueno, básicamente es una fractura intraarticular de Barton, ya que tiene el mismo mecanismo que las anteriores. Normalmente tiene el mecanismo de las fracturas de Coles. Y recuerden que si tenemos Barton en este caso, y es Smith, que tiene una luxación ventral, entonces hablaríamos de Barton inversa, ya que tiene el mismo mecanismo. Fractura o luxación de Vernet y fractura de Rolando. Ambas son fracturas intraarticulares de la base del primer metacarpo. Son causadas por un traumatismo por carga axial en la articulación metacarpofalángica en flexión. En el caso de Vernet, tenemos un bipartito, o sea, tenemos un fragmento bola cubital versus el resto del metacarpiano dislocado debido a un tendón abductor largo del pulgar. Y Rolando, tenemos también tenemos un tripartito en este caso, no un bipartito como en Vernet. O sea, es menos común por esto y es causado por un fragmento volar, fragmento dorsal, el resto del metacarpiano, ya sea en forma de T o de Y. Las fracturas del pulgar, que estas son fracturas básicamente del metacarpo, se ha dicho, del primer metacarpo, o sea, del pulgar, son comunes e importantes, ya que pueden provocar una pérdida significativa de la función de la mano. Las dos fracturas que estudiamos afectan a la base del primer metacarpiano, o sea, la base solamente, y ambas son intraarticulares y están provocadas por una carga axial sobre una articulación metacarpofalángica en flexión. Fractura del boxeador. Es una fractura subcapital del quinto metacarpo, sobre el quinto, y es raro en boxeadores profesionales, aunque se le llame la fractura del boxeador. Parece que solo son los amateurs. Y generalmente ocurre después de un golpe contra una superficie dura con un traumatismo axial directo. La cirugía se especifica en caso de fractura desplazada. Lesiones Fuchs. Estas son el grupo de lesiones que consisten en caer sobre una mano extendida, que son las últimas que hemos mencionado anteriormente. A nivel de radio distal tenemos fractura de Coles, fractura de Smith, fractura de Barton, fractura de chofer, antebrazo, fractura de luxación de Galeazzi, fractura de dislocación de Montegia y exces, fractura de Loprest, dislocación.
A este se le suman también las fracturas de escafoides, de la piramidal y del gancho también. Vamos con la parte inferior ahora. Fractura de Pitkin es una fractura de cabeza femoral con luxación coxofemoral. Es una urgencia quirúrgica por el alto riesgo de osteonecrosis avascular de la cabeza femoral. Por lo general, esta se encuentra en casos de trauma de alta energía, como en accidentes de motocicleta también. Eso es un ejemplo de trauma de alta energía, ¿no? Se clasifica según la posición del gap de la fractura, ya sea por debajo o por encima de la fovea capitis, y la asociación con fracturas de cuello femoral o del reborde acetabular. Fractura de OFA. Es una fractura del cóndilo femoral distal. Es rara, pero es causa del 40% de los casos de fracturas intercondilias en adultos después de un trauma de alta energía. Parece que las fracturas intercondilias también son raras. Entonces, en la imagen de rayos X que podemos ver, es lateral y se puede apreciar el espacio de la fractura que está indicado por la flecha verde. Y esta flecha se encuentra en el espacio del cuerpo adiposo de OFA. Y esta suele aparecer radiotransparente o radiopaco, como quieran llamarlo, como consecuencia de fenómenos edematosos postraumáticos. Y el asterisco le muestra la distensión del receso suprapatelar. Y este es generalmente un espacio virtual en el que la radiografía se ve como una delgada línea radiotransparente. Fractura de Segón. Es una fractura por abulsión en el perfil externo de la meseta tibial lateral. De 75 al 100% de los casos asociados son con una ruptura del LCA. El 66% de los casos se asocian a rupturas del menisco. Entonces, menos a menudo está asociado con la abulsión de la inserción del peroné, de la cabeza larga del bíceps y del ligamento fibular colateral. Es un traumatismo de rodilla intrarrotada. Fractura de Stieda. Es una fractura por abulsión del cóndilo femoral medial y es causada por el ligamento colateral medial de la rodilla en tensión directa con el valgo o con el mecanismo de cambio de pivote. También en este caso existe una alta asociación con lesiones de ligamento cruzado anterior, así como las estructuras tendinosas a nivel del ángulo posterolateral de la rodilla. Si la fractura no sella, entonces suele quedar una calcificación corticalizada de morfología alargada que toma el nombre de lesión de Peregrini-Stieda. Enfermedad de Osgood-Schlatter. O sea, en este caso no es una fractura real, es un microtraumatismo y una inflamación crónica que afecta a la inserción del tendón rotuliano a nivel tibial con relieve de calcificaciones corticalizadas de la apófisis de la tuberosidad tibial. Esto representa entonces la cronicidad de este cuadro. Afecta predominantemente en varones preadolescentes y sí particularmente a los que practican baloncesto. Fractura del parachoque. Es una fractura del platillo tibial o la meseta tibial por traumatismo por carga axial. Ejemplo, una caída desde arriba, ¿no? Solo un 25% depende de los traumatismos en carretera. Se asocia en un 10% de los casos a lesiones de estructuras no óseas adyacentes, por ejemplo los ligamentos cruzados y colaterales, y afecta con más frecuencia a la placa lateral que a la medial. Se divide en 6 clases sobre la base de la clasificación de Starter. Aquí abajo la vemos. Fractura de Maisonneuve. Es una fractura de peroné proximal en espiral, más una ruptura de la membrana interósea, o sea, una inestabilidad de motero agrandada, y o fractura malleolar medial. Esguince traumático en extrarrotación del pie en pronación o supinación. Es una fractura inestable y tiene un tratamiento quirúrgico. Se parece un poco al mecanismo de la fractura de Esses-Loprest. Fractura de Gosselin o del pilón. Es una fractura intraarticular de la tibia distal, causa del 1 a 10% de las fracturas en miembros inferiores, causado por un traumatismo de alta energía, una carga axial con astrágalo empujando al mortero.
esta afección tiene una clasificación, que es la clasificación de Ready-Algover. El tipo 1 no tiene dislocación, tipo 2 tiene una luxación modesta, fractura no cominuta, y el tipo 3 tiene entonces una fractura cominuta con dislocación, como lo pudieron ver en cada imagen. O sea, esta es una clasificación dependiendo de la gravedad. Fractura de Tillots. En este caso, el ligamento tibio fibular anterior avulsiona a la esquina anterolateral de la epífisis tibial distal. Esta fractura, ojo aquí, requiere de una fisis abierta, o sea que es una fractura que la cara lateral de la fisis tibial se suele cerrar entre los 12 y 15 años de edad, mientras que la cara medial se cierra antes. Así que es una fractura que puede llegar incluso a la adolescencia porque necesita una fisis abierta. La afectación de la epífisis lateral se debe a la fusión de la placa de crecimiento que comienza desde la cara lateral hasta la medial. Fractura de Pott o fractura de Cotton. Es una fractura de tobillo que constituye el 10% de las fracturas por traumatismo, siendo la segunda más frecuente después de la del fémur proximal. Tiene una distribución bimodal que afecta a hombres jóvenes o las mujeres mayores. Y la clasificación de Pott los distingue sobre la base de cuántos malleolos están involucrados, sea Pott bimalleolar o monomalleolar. También está la de algodón, que es trimalleolar, o sea, con malleolo posterior. Fractura del aviador. Es una fractura del astrágalo, ya sea de cuerpo, cuello y apófisis posterior, los tres, con una posible luxación. Y se produce como una consecuencia de un traumatismo de alta energía, puede ser con una carga axial, en el pie, con dorsiflexión, o sea, en una posición de dorsiflexión forzada. Por eso es que se denomina una fractura del aviador. Y es importante recordar que esta fractura se puede tratar con un riesgo de necrosis avascular. Por lo tanto, se debe buscar el signo de Hawkins, que es un control realizado de 6 a 8 semanas y se aprecia un fino borde radiolúcido subcondral en la cúpula del astrágalo, como ustedes pueden ver en las flechas azules ahí. Y esto lo que indica es una atrofia subcondral. ¿Y qué nos dice? Nos dice que será improbable una necrosis avascular. Así que el signo de Hawkins nos ayuda a que sea más improbable una necrosis avascular en los pacientes. Fractura de Schaeffer. Es una fractura del tubérculo lateral del proceso posterior del astrágalo. Un esguince de tobillo, flexión plantar forzada o lesión por compresión directa. Y eso causa directamente una avulsión del ligamento talofibular posterior. Y debe distinguirse del ostrigonum, un hueso accesorio situado en la misma localización que se diferencia porque el ostrigonum es un poco más grande, redondeado y con un perfil externo corticolizado. Fractura del amante. Esta es una fractura del cuerpo del calcáneo y puede ser intra o extraarticular y depende del traumatismo de alta energía con la caída desde arriba. Este se llama así porque la caída desde arriba recuerda el salto de los Andy que dieron desde la ventana aterrizando de pie. Frecuentemente este está asociado con fracturas explotadas de los metámeros lumbares, particularmente el metámero que está relacionado con L1, que es el que vemos en la imagen. Fractura o luxación de Lisfranc. En primer lugar, tenemos el complejo articular de Lisfranc, que consta de las 5 articulaciones tarso-metatarsianas que conectan el antepié y el medio pie. Varios ligamentos componen este complejo y el ligamento de Lisfranc en sí es el ligamento que conecta la base del segundo hueso metatarsiano con el primer hueso cuneiforme. Entonces esta fractura es una luxación tarso-metatarsiana más una fractura de la base del segundo metatarsiano y entonces este golpe directo o fuerza torsional indirecta en flexión plantar, que es usado mucho, o sea, muchos lo hacen, muchos jugadores de fútbol, muchos motociclistas y también muchos que practican equitación. Esta es la luxación más frecuente del pie.
Fractura de Jones. Es una fractura a nivel de la unión metadiaficiaria proximal del quinto metatarso, entre 1 y 3 centímetros de la base, y también se le llama la fractura de bailarina. Esta fractura es difícil de soldar y debe distinguirse de las fracturas por estrés que ocurren en los metatarsianos en su ubicación más distal. Las fracturas por estrés también se denominan fracturas de caminante o corredor y por lo general involucran el segundo y el tercer metatarsiano, no el quinto, con una frecuencia un poco menor que el cuarto, y se reconocen por la reacción perióstica periférica, como por ejemplo en la parte inferior izquierda, con un círculo verde que tenemos ahí en la diapositiva. Esta reacción tiende a reabsorberse espontáneamente durante unos meses si evita someter el hueso a más estrés. A continuación, seguimos con las vértebras. Tenemos la fractura de Jefferson, que es una fractura explosiva del atlas C1 en 4 partes, arco posterior y anterior, también descrito en 2 y 3 partes. Se le llama también fractura del buzo, que está asociada con otras fracturas, ya sea C2, 33%, o una lesión grave en la cabeza de un 25 a un 50%, lesión en la arteria vertebral o lesión del nervio craneal extracraneal. Fractura del ahorcado. Esta es una fractura bilateral de la parte interarticular de C2. Es secundaria a un traumatismo de hiperextensión con distracción. Los accidentes de tráfico de alta energía, chicos y chicas, no son típicos del ahorcado. Los típicos son una asfixia, por ejemplo. Fractura del excavador de arcilla. Es una fractura de la apófisis espinosa de una vértebra cervical baja, que generalmente es C7 en estos casos. Suele ser en caso de accidente de moto, una contracción muscular brusca o un traumatismo cervical directo. ¿Por qué lleva este nombre? Lleva este nombre por causa de los remeros de arcilla australianos. Cuando estas personas levantaban la pala hacia arriba para arrojar arcilla desde zanjas profundas, la arcilla tiende a adherirse a la pala, y esto da como resultado fuerzas repentinas en los músculos del cuello y la espalda, que conducen a una fractura por avulsión. Fractura por casualidad. Es una fractura vertebral de las 3 columnas, anterior, media y posterior, como podéis ver en la imagen que os he mostrado. En el 50% de los casos se trata de D12L1. Se trata de fracturas inestables generadas por un mecanismo de flexión o distracción. Por lo tanto, son frecuentes en el pasajero posicionado en los asientos traseros del automóvil. Este tipo de fractura tiene una alta asociación con lesiones parenquimatosas, especialmente páncreas y duodeno. Macizo facial. La fractura de Lefort, que son un grupo de fracturas del macizo facial que necesitan una afectación de las láminas pterigoideas y del esfenoides. El tipo 1 tiene una afectación del margen anterolateral de la cavidad nasal y tiene un 42% de causa. El tipo 2 tiene una afección del perfil orbitario inferior y ocurre en un 30.6% de los casos. Y el tipo 3 tiene una afectación del arco cigomático con un 27% de los casos. Pelvis. Tenemos la fractura de Duvernay, que es una fractura aislada del ala ilíaca, traumatismo directo en el ilion y es una fractura estable. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que tenemos las preguntas relativas al tema en nuestra aplicación de PrepMir para Android y iOS en los celulares y tablets, y también tenemos la página web disponible para cualquier otro dispositivo. También, añadiendo a esto, tenemos 5 preguntas en otro videoclip para que ustedes respondan esas preguntas relativas a este tema y espero que las respondan muy bien. Muchas gracias chicos por su atención. Nos vemos en la siguiente video lección. Para cualquier información adicional, aquí están los códigos QR
Bueno, el código QR relacionado con las pautas para la que nos referimos en estas diapositivas. Esta es la guía clínica de fracturas del 2020.